mentales. Otras zonas del cerebro son muy sensibles a los malos tratos. Los golpes en el cráneo o fuertes zarandeos acaban lesionando el córtex prefrontal, la sede del razonamiento moral y donde se controlan los instintos primarios que proceden del sistema límbico. Al fallar el freno principal que reprime las emociones, la persona queda a merced de su agresividad instintiva. Pero también el sistema límbico se puede deteriorar en un ambiente violento. La amígdala, que filtra e interpreta las informaciones sensoriales, puede crecer menos debido al estrés que supone el maltrato, como sucede también en el hipocampo, pieza clave en la formación de la memoria. Los adultos con una historia traumática suelen tener un sistema límbico sobreexcitado, lo que propicia conductas antisociales o violentas. Hay una correlación entre el maltrato, un coeficiente intelectual bajo y los comportamientos violentos. Nada tiene de raro si en su momento dejan de desarrollarse zonas importantes para la formación de la memoria o el aprendizaje. También el maltrato y la salud mental están relacionados. Un ambiente perjudicial puede echar a perder el patrimonio genético de un cerebro sano para siempre. Las causas por las que todos estos daños no afloran hasta que la persona es joven no están todavía claras. Lo más verosímil es que sea por la lentitud del desarrollo de las zonas cerebrales dañadas, que no concluye hasta que se llega a la adolescencia. Actualmente, un 15% de adolescentes desarrollan conductas violentas. Las razones son múltiples y complejas, pero ya la ciencia puede demostrar que las lesiones cerebrales producidas en la infancia están en la base de buena parte de ellas. A la luz de estos nuevos datos, ¿puede juzgarse a alguien con el cerebro dañado responsable de sus actos? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a ver. ¿Podemos identificar, puesto que la conducta criminal tiene estos fundamentos fisiológicos o anatómicos, podemos identificar, preidentificar a los asesinos potenciales? La respuesta es que sí y que no. Podría ser que supiéramos que se dan todos los factores y sin embargo la persona no fuera violenta. Además, uno de los peores asesinos en serie que he visto nunca, alguien que mató con sus propias manos a 17 mujeres cuando tenía entre 32 y 36 años, a los 36 lo cogieron. Si yo lo hubiera examinado cuando tenía 31 años, hubiera presentado exactamente los mismos factores que cuando tenía 32, pero entonces no era violento. O sea que parte de la cuestión es que en qué momento examinamos a la persona en relación con el acto violento. En este sentido, pues hay que decir que no se pueden hacer buenas predicciones, pero algo que sí que se puede hacer es que al identificar el maltrato infantil como un factor que interviene en el comportamiento violento, se puede prevenir el maltrato y reducir su incidencia sobre la población infantil. Y así reducir el índice de criminalidad al cabo de 15 años. Esto lo tendríamos que recordar, o sea que una de las posibilidades de reducir la tasa de criminalidad realmente es reduciendo el maltrato en la infancia, ¿no? Aquí no estamos hablando de maltratos, estamos hablando de tortura. Estamos hablando de cortar, de quemar, de pegar y de dejar inconscientes. Estamos hablando de un maltrato extremo. ¿Qué sucedió con el francotirador de Washington? Quiero decir, probablemente no lo has examinado, pero a partir de tus conocimientos, ¿tienes alguna sospecha de qué fue lo que realmente funcionaba? Sí, creo que es un psicótico y que está gravemente enfermo. Me baso para decir esto en el hecho de que dejó una nota a la policía diciendo "soy Dios". Para que alguien diga que es Dios, hablando en términos generales... Tiene que estar loco. Sí, totalmente locos. El otro factor es que procedía de un entorno con muchas privaciones. No tenía padres y no lo educó nadie que podamos identificar en concreto. Había tías y otras personas en la familia, pero en esa sociedad concreta en la que nació, en Luisiana, que es el estado que tiene el índice más alto de homicidio en Estados Unidos. Lo que quiere decir del mundo. Sí, probablemente sí. Es de 17 personas por cada 100.000 cada año, mientras que en Europa tiene un índice de 1 por 100.000 al año. Y en el resto de los Estados Unidos es de 7 por cada 100.000 al año, incluyendo a Luisiana. Lo que quieres decir es que muchos estados de los Estados Unidos están mucho más cerca de la media europea. Exacto, pero la parte sur de los Estados Unidos, donde se dio la esclavitud y la segregación,
Donde hubo un odio institucionalizado, en esos estados hay un índice muy alto de homicidio. Jonathan, el hecho de que haya factores relacionados con el cerebro en la base de la violencia hace que quizás la prevención sea más fácil, pero la rehabilitación mucho más difícil. Sí, la rehabilitación puede ser muy difícil. Se pueden tratar las enfermedades mentales y muchas neurológicas, pero es muy difícil librarse de los efectos del maltrato infantil y la rehabilitación es mucho más difícil que la prevención. Pero la prevención es algo que resulta relativamente fácil y barato. Y Europa, que tiene un índice tan bajo de violencia, lo ha conseguido, así como Japón. El motivo por el que digo inesperadamente es porque lo hicieron por bondad, no para intentar prevenir algo terrible. Es decir, a las mujeres que han dado a luz se les enseñaba que tenían que cuidar a los niños, formándolas con profesionales, y es exactamente lo que hacen. Está aceptado y es popular, y lo paga el gobierno. En Estados Unidos no existe nada de esto. Se considera que es una tremenda invasión de la intimidad y sería especialmente inaceptable en el sur. En cierto modo, en Europa empezamos a actuar bien sin saber las razones. Y es por eso que has utilizado la palabra inesperadamente. Por lo menos de Estados Unidos llegan ahora algunas respuestas. Bueno, las respuestas vienen de Europa. En los Estados Unidos, Hawái introdujo este programa. Lo que hicieron fue identificar a mujeres que era probable que fueran a maltratar a sus hijos. Madres adolescentes o con hábitos de drogadicción, solteras con su compañero en la cárcel, o ellas habían estado alguna vez en la cárcel, o que intentaban abortar. Cuando concurrían 2 o 3 de estos factores, se consideraba que era muy probable que aquellas mujeres maltrataran a sus hijos. A esas madres se les preguntó si aceptarían los servicios de un profesional preparado que fuera a sus casas y les enseñara básicamente cómo ser madres. Les ayudaban a pedir beneficios gubernamentales y vivienda, pero también les enseñaban cómo cuidar a los niños en casa, cómo alimentarlos, cómo cambiarlos y qué hacer cuando el niño llora, y no zarandearle y pegarle como respuesta a su llanto. Hay muchas personas que hacen esto por pura ignorancia. Una chica de 16 o 17 años que no ha tenido experiencia de maternidad, si tiene un niño que llora y no sabe por qué llora y quiere que deje de llorar, hace lo único que sabe que afectará al comportamiento del otro individuo, y es pegarle, zarandearle y hacerle daño. Y así se hacen los asesinos. Sí, así es como se hacen los asesinos. Si hay enfermedad mental y daño neurológico, puedo casi asegurar que vamos a tener a alguien que se convertirá en asesino. O podría ser un asesino si se dan las circunstancias adecuadas. Desde hace muchos años los médicos avisan de las consecuencias negativas que el tabaco tiene en el organismo, pero hasta ahora no se habían encontrado las bases biológicas de su toxicidad. Experimentos recientes con ratas han demostrado que la nicotina se une a las células del sistema nervioso y es capaz de detener el crecimiento de las neuronas e incluso de destruirlas. Como consecuencia de esto, hace disminuir la capacidad del cerebro para crear nuevos circuitos nerviosos, de manera que la memoria y el aprendizaje son perjudicados seriamente por el tabaco. Este hábito incluso podría ser responsable, al menos en parte, de ciertos comportamientos agresivos y antisociales. Eso es lo que indica un estudio comparativo realizado con mujeres embarazadas fumadoras y no fumadoras, en el que los científicos han constatado diferencias en la conducta de los hijos varones de ambos grupos. El 16% de los descendientes de madres fumadoras tienen antecedentes policiales por conductas violentas. En el caso de hijos de madres no fumadoras, este porcentaje se reduce a la mitad. Los expertos intentan explicar en términos biológicos cómo la nicotina puede relacionarse con las tendencias violentas comprobadas. De momento se sabe que esta sustancia daña el cerebro de los fetos, puesto que al viajar en la sangre hace disminuir la cantidad de oxígeno que el embrión recibe de la madre. Y al tener menos oxígeno, el feto puede sufrir daños en el cerebro. Por otro lado, los datos indican que existen diferencias entre la repercusión que el consumo de tabaco en las embarazadas puede producir en niños y en niñas. Mientras que los adultos varones son más proclives a ser agresivos, parece que muchas de las hijas de fumadoras tienen amplios historiales clínicos debido al abuso de sustancias adictivas. Los estudios con ratas corroboran en parte esta hipótesis, ya que parece que el cerebro masculino es más sensible a la nicotina que el femenino. De todas maneras, todavía es demasiado pronto para establecer una correspondencia firme entre la madre fumadora y el hijo delincuente.
Existen muchos otros factores ambientales